Ahí está. ¿Me escuchan, no? Sí, perfecto. Bien. Bueno, buenísimo. Bueno, volvemos al tema del objeto. El objeto en los derechos personales, en particular en las obligaciones, es una prestación, ¿sí? Una prestación que debe ser estimada patrimonialmente y que consiste en una conducta que el deudor debe cumplir en favor del acreedor, ¿sí? Una conducta que, digamos, desde el punto de vista obligacional, consiste en dar, hacer o no hacer, ¿sí? Dar, cuando decimos obligación de dar, que por ejemplo dar sumas de dinero, ¿sí? O la obligación de dar, en términos, digamos, dar es un concepto, ¿cómo le podría decir? Sinónimo de muchos otros. Puede consistir en entregar un inmueble, ¿sí? Por ejemplo, hay un capítulo en el código, a partir del artículo 750, donde habla de las obligaciones de dar cosas, ¿sí? Y si quieren, particularmente el 756 y 755 y 756 hablan de la obligación de dar cosas para constituir derechos reales, ¿sí? Es decir, pero fíjense que en realidad no está puesto el objeto en la cosa, sino, es decir, no en el inmueble, sino que está puesto el objeto en la obligación que debe cumplir el deudor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si el deudor no cumple con la entrega, por ejemplo, del inmueble al que se había comprometido? Y bueno, pueden pasar dos cosas. Si el inmueble efectivamente existe y se encuentra y es de titularidad del deudor, bueno, el acreedor tendrá los medios legales y procesales, digamos, canalizados a través de acciones para conseguir la entrega del inmueble. Ahora, supongamos que esta obligación a la que está comprometida el deudor no puede cumplirse porque el inmueble no existe, ¿sí? O no existe porque en realidad nunca perteneció al deudor o porque por algún motivo, no sé, se produjo un incendio y era un departamento que estaba, digamos, en el edificio donde se produjo el incendio. Bueno, ya no puede cumplir con la entrega. ¿Qué pasa ahí? Se sustituye la entrega del inmueble por un resarcimiento estimado en dinero, ¿sí? Pero también las obligaciones del deudor en cuanto a objeto pueden consistir en hacer o no hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, un pintor, ¿sí? El cual a mí me interesa que me haga un trabajo en mi casa, la obligación de él consiste justamente en venir y pintar mi casa, ¿sí? O un albañil o un maestro mayor de obra, ¿sí? Las obligaciones pueden canalizarse de varias maneras e incluso pueden consistir en no hacer, ¿sí? Yo puedo pactar, por ejemplo, con una persona que no venda determinada cosa a determinada persona, ¿sí? No le puedo imponer como regla general que no venda una cosa, pero, o que no la enajene, ¿sí? Para utilizar un término más amplio. Pero sí le puedo imponer, obviamente, en la medida en que el deudor también preste su consentimiento, a que no enajene una cosa a determinada persona, ¿sí? Por ejemplo, yo vendo automotores con ciertas características, ¿sí? Entonces, logro un acuerdo con un proveedor, ¿sí? Y en la misma zona en donde yo tengo el concesionario, hay otro sujeto que tiene un concesionario con similares características al mío. Entonces, yo le propongo al proveedor, le digo, mira, yo te voy a adquirir esos automotores porque a mí me interesan, pero vos tenés que obligarte a no vender esos mismos automotores a la competencia, ¿sí? Entonces,
puedo comprometerlo a no hacer algo, pero solo respecto de determinado sujeto. La obligación de no hacer no puede consistir en obligarse indeterminadamente frente a cualquier persona. Ahora bien, esta prestación, todo esto que les decía era para marcar, digamos, de forma bien clara la diferencia entre el objeto de los derechos personales y el objeto de los derechos reales. El objeto de los derechos reales, como regla, ¿sí?, con algunos matices en el nuevo código, son las cosas, ¿sí? Entonces, al titular de un derecho real no le interesa qué prestación puede obtener del deudor. Al titular de un derecho real lo que le interesa es todo lo que pueda hacer con relación a una cosa, ¿sí? A diferencia de lo que pasa en los derechos personales, donde a mí lo que me interesa es el cumplimiento de la prestación a la cual el deudor está obligado. ¿Se entiende la diferencia entre derecho personal y derecho real en términos de objeto? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, esta prestación a cargo del deudor tiene que cumplir ciertos recaudos de acuerdo al artículo 725. Tiene que ser material y jurídicamente posible, es decir, no puedo obligarme u obligar a alguien respecto de algo que desde el punto de vista fáctico no se puede concretar, ¿sí? No me puedo obligar, por ejemplo, no sé, a realizar un viaje a las estrellas, ¿sí? No es materialmente posible, ¿sí? O, por ejemplo, no me puedo obligar a, no sé, vender la Casa Rosada. ¿Por qué no lo puedo hacer? Y bueno, primero porque no soy titular, ¿sí? Y segundo porque hay una ley especial que prohíbe, ¿sí?, que ese edificio ingrese en el tráfico comercial. Segundo, una regla que acabamos de decir, que es la licitud. Obviamente la prestación tiene que ser lícita. No confundamos prestación con fuente, ¿sí? La fuente, la causa fuente de la obligación sí puede tener por origen un hecho ilícito, ¿sí? Atropellar a una persona tiene una causa, el incumplimiento de una norma general que es el deber genérico de no dañar, ¿sí? Eso tiene un objeto, digamos, el origen es un hecho ilícito. Ahora, la causa es lícita, ¿por qué? Y porque el ordenamiento establece que cuando una persona ocasiona un daño a otro, tiene el deber de repararlo, ¿sí? En definitiva, la prestación, en este caso, del embistente, es lícita, ¿sí?, porque deriva de un deber genérico que pesa sobre toda la sociedad. La prestación debe ser determinado o determinable, ¿sí? No hay mucho para decir sobre el punto, salvo que surja alguna duda. Debe ser mensurable económicamente. Yo no puedo, digamos, asumir obligaciones de tipo extrapatrimonial, digamos, en materia obligacional, ¿sí? Sí hay obligaciones de tipo extrapatrimonial, por ejemplo, en las relaciones de familia, ¿sí? Pero acá, que estamos en el ámbito de los derechos patrimoniales, ¿sí?, y si tomamos como regla la definición de obligación del artículo 724, el contenido de la prestación tiene que ser patrimonial, ¿sí? Ahora, el interés puede ser extrapatrimonial. El interés del acreedor puede ser patrimonial o extrapatrimonial, ¿sí? Más allá de que la prestación sea de contenido patrimonial, ¿sí? Supongamos que a mí me embisten, ¿sí? Bueno, no me quiero ubicar en esa situación. Embisten a una persona que sufrió un grave daño a su salud, ¿sí? Que debe, digamos, por lo cual debe someterse a determinado tratamiento médico. Bueno, está claro que el interés que motiva a esa persona a reclamar el resarcimiento del daño es extrapatrimonial, ¿sí?
porque lo que busca con eso es justamente recomponer su estado físico. No tiene nada que ver, en consecuencia, cuál es el interés que tiene el acreedor con cuál es el objeto de la prestación. El interés puede ser extrapatrimonial. El objeto de la prestación, se me fue de la pantalla. El objeto de la prestación tiene que ser de contenido patrimonial. Espérenme que no sé por qué desapareció. Esperen que dejo de compartir y vuelvo a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, ¿hasta acá estamos? Sí, sí, perfecto. Bien. La doctrina, esto, digamos, de alguna manera se materializó en el nuevo código. Recordemos que el código de Vélez no traía un concepto de obligación, pero sí estaba ya afianzado en, digamos, en materia doctrinal. Uno de los elementos que conformaban a la obligación es el vínculo jurídico, ¿sí? ¿Qué es el vínculo jurídico? Es aquello que liga a las dos partes, ¿sí? Es lo que hace que una persona se encuentre obligada a cumplir con cierta prestación en favor de otra, ¿sí? Este vínculo puede tener distintas causas. Puede provenir de un acuerdo, puede provenir de un hecho ilícito, puede provenir de un reconocimiento que el deudor hace en favor del acreedor, ¿sí? Y pueden incluso existir otras modalidades, ¿sí? Como por ejemplo, créditos o débitos que recíprocamente sean exigibles entre las partes y que, por ejemplo, y que lleven a realizar una compensación de ambos créditos hasta la suma más baja, ¿sí? Pero, digamos, el vínculo es aquel elemento que vincula, perdón, que liga, para no ser reiterativo en el uso de los términos, que liga a las dos partes de la obligación. Ahora bien, este vínculo jurídico, ¿por qué? Porque vínculo de una acepción más genérica es hasta sinónimo de relación, ¿sí? La relación puede tener muchos ribetes, una relación de familia, ¿sí? Una relación de amistad. Ahora, ¿qué es lo que prevalece en una relación de amistad? Bueno, el afecto y el compromiso moral que se profesan ese grupo de amigos. Ahora, cuando nosotros hablamos de vínculo jurídico, es porque aquello que liga a las partes es legalmente exigible entre ellas, ¿sí? Cuando el vínculo es de carácter jurídico, es porque las partes se pueden exigir aquello por lo cual están obligadas, ¿sí? Y eventualmente obtener forzadamente su cumplimiento. Artículo 724 del Código, ¿sí? Ahora, yo les dije en la clase pasada que, por ejemplo, en materia de derechos reales, la relación inmediata era entre la persona y la cosa. Y yo tenía un sujeto pasivo, ahí va Pablo, que yo tenía un sujeto pasivo que era la sociedad, que estaba obligada a respetar, ¿sí?, esas facultades que yo puedo ejercer sobre la cosa. Bueno, en materia de obligaciones, el vínculo se limita a las partes, ¿sí?, de la obligación, es decir, a acreedor y deudor. No se extiende hacia otras personas que no sean partes en esa relación jurídica. Ahora, ¿el vínculo jurídico solo se limita a dos personas? No, puede circunscribirse a más, si hay más obligados, ¿sí?, en una relación de consumo. Y ahí voy, Pablo, no me olvidé. En un vínculo que deriva en una relación de consumo,
hay muchos obligados, no solo dos partes. Sí puede haber dos partes, pero sí varias personas. Un ejemplo concreto, ¿sí? Hoy es admitido casi, digamos, sin hesitaciones por la jurisprudencia. Cuando una persona compra una unidad con venta al pozo, ¿sí? Y la obra, el edificio no se concluye y la persona no recibe la unidad funcional. ¿Quiénes están obligados frente al comprador? Y bueno, todos aquellos que formaron parte del negocio, ¿sí? El comercializador, es decir, el martillero que ofrece estos inmuebles, el arquitecto que diseñó la obra, la constructora que lleva adelante esa obra, ¿sí? Y el propietario del inmueble sobre el cual se desarrolla la obra. Fíjense cuántos obligados tengo, ¿sí? Pero está claro que es el espectro o el ámbito de esa relación obligacional se limita a aquellos sujetos que por contrato o por ley están obligados a cumplir la prestación. Sí, Pablo, perdón, decime. Sí, profe. No, la pregunta es sobre el vínculo jurídico. En el caso de la obligación puede ser contractual o extracontractual. En caso de que sea contractual, bueno, el vínculo Sí, de acuerdo entre partes. sí, En el caso de un siniestro, ¿no? O sea, no un sí, siniestro, un atropello, cuando proviene de un ilícito la obligación, el sí. vínculo de la víctima con el que está obligado, ¿qué lo genera? ¿La norma? Exactamente. Porque ahí no tengo un contrato. ¿Cuál es el vínculo? ¿Cómo está estipulado el vínculo Nuestro en el código caso de civil, que en nuestro la caso, obligación provenga de un ilícito? totalmente, no, en el caso que mencionabas vos, el Código Civil y Comercial. A partir del 1708, ¿sí? Establece que todo aquel que ocasione un daño debe repararlo. ¿Sí? Ahora, no, digamos, no quiero avanzar demasiado porque ustedes tienen la materia daños en la carrera, pero Bien. vamos a, por ejemplo, en el caso concreto que señalás vos de la responsabilidad extracontractual, nuestro sistema establece 4 presupuestos de responsabilidad, ¿sí? Un incumplimiento a una norma, un nexo de causalidad adecuado, ¿sí? El daño, ¿sí? Y el deber de reparar. Entonces, lo cual puede ir variando porque en algunos casos incluso hay responsabilidad objetiva. Por ejemplo, el titular de un rodado debe resarcir cuando el daño se ocasiona con el rodado, aun cuando el sujeto no lo estaba conduciendo al momento del siniestro. Responsabilidad objetiva. La ley, el decreto, siempre me olvido el número, pero bueno, el decreto en materia de automotores del año 58, creo que es 1255, del año 58, establece que el titular dominial del vehículo responde por los daños ocasionados con el rodado. ¿Sí? No interesa para el ordenamiento si el titular estaba conduciendo el rodado o no estaba conduciendo, en la medida en que el daño se haya ocasionado con ese rodado. ¿Sí? Pablo, o se me fue. Me parece que se... No, pero se entendió. Se fue Pablo. Pablo, se nos fue, me parece. Bueno, quizá lo mareé. Bueno, ahora. Sí, acá estoy. Volví. Sí, Tengo poca señal, parece. No. decime si más o menos quedó claro. No, debo tener poca señal, se me cayó la llamada y me conecté de vuelta, gracias. Pero fue claro, entendí. Bien, perfecto. Ahora igual vamos a ver el tema. Esto que mencionabas vos tiene que ver con otro elemento de las obligaciones que es la causa fuente. ¿Sí? Pero va, digamos, en sentido de lo que decís vos. Te voy a decir más, me voy a adelantar un poquito. Incluso en los contratos hay alguna doctrina que es reaccionaria con esto que voy a decir.
Pero incluso en materia contractual, donde en realidad yo estoy obligado a cumplir cierta prestación en favor de otra persona porque yo voluntariamente recorté mi voluntad y asumí ese compromiso, ¿sí? Incluso en materia contractual, la fuerza del vínculo que se atribuye al contrato viene dado por la ley. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el artículo 957 del Código Civil y Comercial establece que el contrato es ley para las partes. ¿Sí? Es decir, una norma legal me da fuerza vinculante a los contratos. ¿Sí? Esto no significa quitarle entidad al contrato como herramienta de negociación entre las personas, pero sí dejar en claro que la fuerza vinculante que genera para las partes el contrato viene dado por la ley. ¿Sí? Y esto no es un dato menor, no quiero avanzarme, pero porque tiene incluso morigeraciones, como vamos a ver ahora cuando analicemos causa-fuente. Pero quería cerrar la idea del vínculo jurídico con, digamos, el vínculo jurídico es lo que hace o lo que genera que yo esté obligado a cumplir la prestación en favor de otro. Sin embargo, hay dos aspectos que juegan, y yo diría cada vez más, un rol sustancial en este elemento. Por un lado tiene que ver con esta noción que traemos del derecho romano, que es el favor de vitoris, es, digamos, la protección del más débil, ¿sí? Perdón, me mareé. El favor de vitoris en función de una presunción en ciertos casos para el deudor. ¿Sí? Profesor, es como si fuera indubio pro reo, indubio pro Exacto. debitores, es lo mismo. Exacto. Sí, no existe el indubio pro debitoris, acá sería favor de vitoris, pero esa es la idea. ¿Sí? Esa es la idea. Un ejemplo, lo vamos a ver ahora en materia de causa-fuente, es que la interpretación sobre la existencia, ojo con esto, la interpretación sobre, o la prueba sobre la existencia de la obligación es restrictiva. ¿Qué quiere decir esto? Entre la duda si hay o no obligación, el juez debe inclinarse por la negativa. Es decir, el deudor no está obligado. ¿Qué quiere decir? Invierto la carga de la prueba. Es el acreedor quien tiene que probar la existencia de la obligación. ¿Sí? Y de la mano de esta figura, tenemos la otra que tiene que ver con la protección de la parte más débil de la relación. ¿Sí? Y acá, que hoy, digamos, esto que lo establecemos como un criterio genérico, se viabiliza a través de todo el andamiaje de la defensa del consumidor. ¿Sí? Yo todavía, miren, no llegué a, se iba a compartir, no llegué a descargar el fallo, pero salió hace 2 semanas un fallo de la Sala F, ¿sí? De la Cámara Comercial de la Capital Federal, en donde, y esto hay tela para cortar por un largo tiempo, en un expediente de daños entre una víctima de un accidente de tránsito y una compañía de seguros, la Cámara estableció que hay relación de consumo. ¿Sí? Creo que es el primer caso en nuestro país en donde se admite esta figura. Les voy a decir más. Incluso, digamos, yo he comentado fallos. Hace poquito salió otro que también se los voy a compartir justamente para que sopesen ambas situaciones.
salió uno de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, en donde descartó por cuajo la posibilidad de asimilar al consumidor a la víctima de un accidente de tránsito en relación a la compañía de seguros, porque ustedes piensen que en realidad cuando se produce un choque vial, el vínculo jurídico entre quién es, entre el embistente y el embestido. La compañía de seguros cumple una función de garantía únicamente, ¿sí? Acá tienen un caso, si quieren, volviendo a sujeto determinable, el caso de los contratos de seguro, ¿sí? La compañía se obliga a resarcir a un sujeto que no está determinado, que puede ser aquel que sufre un daño ocasionado por el asegurado. Bueno, estaba claro que entre asegurado y aseguradora hay relación de consumo. Hoy no lo discute nadie prácticamente. Pero la mayoría, y yo me atreví a decir casi unánimemente, pensábamos que entre la víctima de un siniestro vial y la aseguradora no había relación de consumo. Y un fallo de la Cámara Comercial de la Capital Federal hace 2 semanas dice que sí. ¿Sí? Con lo cual abrió una caja de Pandora. ¿Sí? Las connotaciones que se pueden derivar de ahí en adelante son impensadas. ¿Sí? ¿Cuál sería Bueno, sí. por el cual una relación de consumo? ¿Cómo? ¿Por qué no sería una relación de consumo? ¿Por qué no se admitía que era relación de Este, consumo? Gabriel, hola, ahora entro de nuevo, jaja. ¿Te fuiste a duchar? Ahí estoy, me dice. ¿En dónde? Ya me fui. No, está loco. ¿Por qué preguntás por qué no había relación de consumo? Sí, porque hasta hace poco no se Porque estaba así. Porque para que haya relación de consumo, artículo 1092 del Código Civil y Comercial y artículo 1 de la Ley 24240, tiene que tratarse de un vínculo en ocasión de la prestación de un servicio o la entrega de un producto. Y la aseguradora no presta en relación a la víctima de un accidente vial, no le está prestando un servicio ni le está vendiendo un producto. ¿Sí? En todo caso, el servicio que prestaba es el asegurado. Por eso, profe, yo no entiendo cómo determina el producto con la víctima, porque la víctima no estaba asegurada, o sea, el que estaba Totalmente. asegurado era el... Bueno, Por ser responsable. yo les voy a sugerir esto para no, digamos, agotar toda la clase en este tema. Les voy a mandar el fallo, les voy a mandar los 2 fallos, de la Cámara de Mar del Plata, y les voy a mandar el de la Sala F, de la Cámara Comercial, de la Cámara Civil, yo dije Cámara Comercial, de la Cámara Civil. Les voy a mandar el fallo, así lo pueden leer, la semana que viene profundizamos sobre el tema. Tipo que aparte quisiera por lo menos terminar de ver los elementos que configuran la obligación hoy. Bien, avanzo un poquito, ¿sí? Sin dejar de mencionar que vamos a volver sobre esto que estábamos hablando recién. El otro aspecto que tiene relevancia en nuestro sistema es la buena fe, ¿sí? La buena fe es una regla que ya traemos de una reforma que se introdujo al Código Civil de Vélez Sarsfield por la Ley 17711 al artículo 1198 del Código, que establecía que los contratos deben celebrarse, ejecutarse e interpretarse de buena fe, ¿sí? Es decir, que la buena fe de alguna manera está unida a otro instituto
de nuestro sistema, que es el abuso de derecho, ¿sí? Ambos, yo diría que son parte de lo mismo. Tienden a que, si bien al momento de quedar obligado a cumplir una prestación, yo debo cumplirla, o como acreedor puedo exigirla, debo hacerlo, ¿sí? Siempre en los límites del espíritu de lo que se persigue con el ordenamiento, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, voy a salir un poquito de obligaciones, pero bueno, podríamos incluso encuadrarlo en obligaciones, pero voy a poner un ejemplo en materia de medianería, ¿sí? Yo puedo construir levantar una medianera. De hecho, la ley hasta establece que en algunos casos es obligatorio. Ahora, lo que yo no puedo hacer es levantar una medianera de 15 metros cuadrados, perdón, de 15 metros de altura, quitándole toda luz y toda ventilación al inmueble vecino, ¿sí? Eso que originariamente... Esperen que voy a silenciar, chicos, porque hace mucho ruido. Ahí está. Eso que obligatoriamente nace como una atribución, yo termino abusándome de esa situación y termino levantando una pared donde, digamos, genero perjuicios desde el punto de vista, podríamos decir, de salubridad a mi vecino, ¿sí? En materia, por ejemplo, contractual, podríamos pensar la buena fe en materia de intereses punitorios o resarcitorios que se establecen en algunos contratos, ¿sí? Donde, por ejemplo, se dice, contrato un mutuo con un banco y el banco incluye en estos contratos de mutuo con cláusulas generales predispuestas que en caso de incumplimiento el deudor abonará un interés, una tasa de interés de el 95% anual, ¿sí? Bueno, una tasa completamente abusiva en relación a aquello que el ordenamiento me permite, que es cobrar un interés por la demora en el pago, ¿sí? Lo que no puedo hacer es que ese interés redunde en un enriquecimiento sin causa, ¿sí? O sin llegar a un enriquecimiento sin causa, porque en realidad ya estaría dentro de una ilicitud, que redunde en un beneficio mayor que lo que buscaba la ley, que era compensar la demora en el pago por parte del deudor. ¿Se entiende? Sería abuso de derecho. Claro, por eso que digo que de alguna manera la buena fe va de la mano con el abuso de derecho, ¿sí? Son las dos caras de la misma moneda. Profesor, Sí. o sea, actuar de buena fe sería actuar dentro de la ley. ¿Sería eso? Yo me atrevería a decir que en realidad, si planteamos que hoy el obrar de buena fe está previsto legalmente, diríamos que sí. Pero yo lo plantearía en otros términos. Yo plantearía en la buena fe como un elemento que está asociado a que, si bien es lícito, ¿sí?, exigir el cumplimiento de una prestación, ¿sí?, lo que no admite nuestro ordenamiento es que yo me aproveche de esa licencia legal que yo tengo para ejercer ciertos derechos. Ok. ¿Sí? Entiendo. Lo que pasa es que Sí. la buena fe, el análisis de la buena fe en términos concretos depende de cada caso, ¿sí? Porque una cosa tiene que ver con lo que denominamos contratos paritarios. Contratos paritarios son aquellos en donde ambas partes están en las mismas condiciones para contratar, ¿sí? Bueno, ahí el juez, al momento de analizar el caso, puede
ser más riguroso en tanto cumplimiento de aquello a lo que las partes se comprometieron. Ahora, cuando yo contrato, por ejemplo, con una entidad financiera, ¿sí? O con una gran empresa, por decirlo de alguna manera, está claro que mi voluntad como consumidor está recortada, ¿sí? Porque es muy difícil que yo le imponga las condiciones a la otra parte, sino todo lo contrario, la otra parte va a ser quien me imponga las condiciones a mí. ¿Me seguís con esta idea? Entonces, digamos, ahí el concepto de buena fe, ¿sí? Probablemente el juez lo mire con mayor benevolencia pensando en la parte débil de la relación. Está bien, está bien. ¿Sí? Sí, sí. Voy a ponerte, mira, me está acordando un caso que es muy habitual, ¿sí? Una persona contrata los servicios de una prepaga, ¿sí? Y se cubre, por ejemplo, lo que tiene que ver con intervenciones quirúrgicas, ¿sí? Bueno, resulta que la persona necesita realizarse una intervención quirúrgica y al momento de la intervención, faltan 2 días, lo llaman desde la prepaga y le dicen, mira, ¿sabes qué? Tenemos que poner una prótesis, pero esa prótesis que te vamos a implantar no es de origen nacional, ¿sí? Es importada. Y el servicio que vos contrataste solo te cubre las prótesis de origen nacional. Por lo tanto, tenés que pagar, ¿sí? La diferencia por el material importado. Bueno, ¿cómo mensuramos? ¿Qué puede hacer la persona 2 días antes de la intervención, cuando necesita esa prótesis para resguardar su salud? ¿Me seguís? Entonces, Sí, lo sí, más sí. Sí. probable es que en ese caso termine afrontando el gasto, pero no porque quiera afrontarlo, porque ante la necesidad imperiosa de afrontar la intervención para, digamos, sobreponerse al problema médico que está atravesando, no le queda otra alternativa, ¿sí? Entonces, probablemente, si cuenta con los medios, va a afrontar el gasto y después seguramente va a demandar judicialmente para que la prepaga le restituya aquello que había pagado en su momento, ¿sí? En otro caso, probablemente un juez diría, mira, no